Desde el Vaticano, desde la Santa Sede, desde el corazón de la cristiandad, la Roma eterna de los papas y de los mártires, quiero darles un saludo muy cordial y garantizarles además que estoy rezando por todos los que me piden sus oraciones a través de las redes sociales, de mi cuenta en Twitter o en Facebook, o a través de los correos electrónicos que envían a cara al programa o que envían a Así Prensa. Y quiero agradecerles de todo corazón porque cuando comparten las dificultades por las que atraviesan y piden el don de mis pobrísimas oraciones, porque quisiera ser, y ojalá Dios me permita ser, un santo que tenga tal cercanía y sintonía con Dios que pueda ser un extraordinario intercesor. Pero todos podemos rezar por todos y en consecuencia incluso mis pobres oraciones las puedo ofrecer y las ofrezco porque cuando comparten conmigo sus sufrimientos y piden mis oraciones, me renuevan en la conciencia de que todos formamos parte de este misterio que es la Iglesia y que a pesar de ser pecadores estamos unidos en el misterio que proclamamos en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, ¿no? Es decir, que todos los santos y todos los que tratan de vivir una vida virtuosa y a través de la vida de la gracia y de la virtud, estamos todos misteriosa pero realmente conectados unos con otros. En estos días me venía a la mente las palabras del Papa Francisco, que como saben ustedes, es un pontífice que hay que leer con frecuencia porque enseña con una enorme fuerza de manera cotidiana en las misas que celebra diariamente en Santa Marta y nos reafirma en verdades y en devociones cristianas que son universales, que siempre las hemos conocido y aceptado como cristianos, pero que justamente necesitamos recordar constantemente, y en ese sentido el Papa cumple un papel del gran párroco del mundo, ¿no? Donde nos predica con sencillez y con claridad y nos dice cuáles son las consecuencias espirituales y prácticas de las enseñanzas de Jesucristo. En ese sentido, hay un potencial de edificación constante en las palabras del Papa, que habla constantemente de la gracia, de la acción de Dios, que habla constantemente de la existencia y la acción del demonio, y que en ese sentido es un Papa profundamente contracultural, en un mundo donde la gente se burla de que uno crea en el demonio, en la tentación, en la lucha sobrenatural entre el bien y el mal, en el papel que jugamos los cristianos en ese combate espiritual metafísico. Es importante escuchar al Papa y escuchar sus enseñanzas y no dejarse llevar por 3 o 4 declaraciones que la prensa eleva en situaciones específicas, presentando como si esa fuera la única doctrina o la enseñanza principal del Papa. No, las enseñanzas principales del Papa se conocen cotidianamente, día a día, en las cosas que él va predicando y enseñando con sencillez y con firmeza, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo reconozcamos siempre. Recientemente, al hablar de estas enseñanzas, encontraba una paradoja interesante, ¿no? Pocos días atrás, como saben ustedes, el Papa estuvo visitando la zona de Calabria, en el sur de Italia, donde opera una de las organizaciones criminales más antiguas y más organizadas, ¿no? En la cultura popular, la gente cree que la única organización criminal de origen italiano es la mafia. En realidad la mafia es una organización criminal con redes internacionales porque, como sabemos, se extendió en Estados Unidos, ¿no? En la Cosa Nostra, y todos hemos visto los grandes antihéroes mafiosos, Al Capone, Lucky Luciano, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Italia la mafia no tiene la brutalidad y el salvajismo del crimen organizado de Calabria
en el sur de Italia, y esta organización criminal se conoce con un nombre del dialecto local, se conoce con el nombre de la 'ndrangheta, es decir, una palabra con N, D, R, ¿no? Y que en consecuencia fonéticamente no es fácil de pronunciarla, 'ndrangheta. El Papa estuvo allí luego del asesinato de un anciano y de un niño por esta mafia que, entre otras cosas, este crimen organizado de la 'ndrangheta, que entre otras cosas se declara protector, entre comillas, de la iglesia, ¿no? Y no sé cómo se considera protector, probablemente porque no le cobra cupos a las parroquias y sí se las cobra a todos los demás, ¿no? Entonces, no entiendo qué mentalidad pervertida puede llevar a alguien a creer que puede ser un criminal, decidir sobre la vida y la muerte, ganar fortunas en base a la corrupción, el control de los poderes políticos, el tráfico de drogas, la prostitución y otras formas de crimen, y al mismo tiempo llamarse católico. Y por eso el Papa fue extremadamente claro en decir que quienes forman parte de la organización mafiosa, y esta es una región poco desarrollada, bastante pobre de Italia, y en consecuencia el número de personas que se suman es casi imposible que alguien de Calabria, que entre otras cosas es una región bellísima en Italia y también de una importante raíz y tradición católica, es rarísimo que exista alguien que no tenga un pariente que está metido en la 'ndrangheta, ¿no? Y tampoco existe alguien que no tenga un pariente que ha sido asesinado por la 'ndrangheta. En consecuencia, cuando va el Papa y dice que quienes forman parte de esta organización están apartados de la iglesia, están excomulgados, el Papa pronuncia uno de los castigos más graves que existen en la iglesia, que es la proclamación de excomunión. Están apartados, repelidos de la iglesia. Que no es el caso, por ejemplo, de los divorciados en nueva unión, que simplemente no pueden recibir la comunión, no están excomulgados. En el caso de los divorciados en nueva unión, se trata de una medida preventiva y medicinal pedida por Jesucristo para que no coman su propia condenación. Pero aquí es un apartamiento de la iglesia. Y contrasta cómo pocos días antes el Papa, visitando una prisión, donde pidió además una reforma carcelaria importante, porque aunque las personas que están en la prisión están pagando algún mal porque han hecho daño a la sociedad y han creado una deuda de justicia con la sociedad, eso no significa que pierden su dignidad humana. Y allí es donde precisamente el Papa pronunció este hermosísimo mensaje de esperanza, ¿no? Diciendo: Jesucristo los perdona, Jesucristo siempre perdona, Jesucristo, Dios, no es el que los castiga. Y es interesante porque en esta cárcel están también encarcelados ex mafiosos o miembros de la 'ndrangheta. Entonces, es curioso que el Papa, que ha condenado de esta manera tan brutal, proclamando la excomunión de los mafiosos, algo que, dicho sea de paso, ya había sido dicho por Juan Pablo II cuando visitó el sur de Italia, pero al mismo tiempo extienda esta misericordia. ¿Contradicción? No. ¿Paradoja? Sí. Es decir, una aparente contradicción donde simplemente se manifiestan las rarezas y las maravillas del misterio de la gracia. El que es contumaz cerrándose a la gracia y desea deliberadamente hacer el mal como forma de vida, ni siquiera como un arranque de ira o de pasión, sino como forma de vida, que es la opción que hace quien está en el crimen organizado, en cualquier forma de crimen organizado. Esa persona se está cerrando a la gracia de Dios y en consecuencia, al optar por el mal de forma activa y prolongada y sistemática, entonces merece este castigo pronunciado por el Papa. Merece esta medida punitiva, que siempre tiene en el misterio de la caridad un carácter medicinal. Pero
es el mismo Papa que cuando encuentra que estas personas están quebradas, están en una situación de arrepentimiento o de dolor o de abandono o de sufrimiento, encuentra que ese es el momento para decirles que Dios manifiesta su justicia a través del amor y que esta ocasión, por más que sea dura, difícil y en muchos casos, por la manera como se vive en las prisiones, degradante, es una ocasión para arrepentirse y volver a la gracia. Y esa es la paradoja cristiana, la paradoja que nunca debemos olvidar, hermanos, a la paradoja a la que estamos llamados. Vivir la fe, sabiendo que en ninguna circunstancia en la que el más grave y empedernido de los pecadores decide arrepentirse y convertirse, en ninguna circunstancia va a encontrar las puertas de la iglesia, y menos aún las puertas de Dios abiertas para la conversión. Desde Roma, mis oraciones y que tengas un buen día.